La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Moto G04S. Hello, Moto. Este fue uno de los temas más discutidos en el actual periodo de gobierno, la posibilidad de que las empresas de televisión para abonados pudieran dar servicio de datos. Días pasados, la URSEC presentó un primer informe sobre la evolución de este mercado tras el ingreso de los primeros operadores privados que ahora compiten con Antel, la empresa estatal que hasta hace pocos meses era el único proveedor de Internet banda ancha con tecnología alámbrica. El regulador mostró que según una paramétrica construida para evaluar los precios, en lo que va del año 2024, el precio promedio pasó de 1.470 pesos a 1.372, con un descenso del 7% a precios corrientes, sin considerar la inflación. En tanto, la misma comparación, pero en términos reales, considerando inflación en 2024, mostró que el precio promedio mensual durante un año de contrato de los planes comerciales considerados pasó de 1.470 pesos a 1.319, con una reducción del 10,3%, según informaron los colegas de El Observador. ¿Cómo impacta esto? ¿Va en la dirección que el gobierno pensaba cuando otorgó más licencias de estas características? Vamos a profundizar en este tema dialogando en nuestra entrevista central con Mercedes Aramendía, presidenta de la URSEC. Francisco Morales, Otra Mañana. Aramendía, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Francisco, muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes acá. Habíamos tenido la oportunidad de conversar varias veces por teléfono, es la primera vez que la vemos personalmente. Gracias por acompañarnos. En primer término, conviene preguntarle, porque este ha sido un gran cambio que se plantea desde el Poder Ejecutivo, o sea, el momento en el que se resuelve que otros operadores ingresen al servicio de transmisión de datos alámbricos, digamos. ¿Cuál era el escenario que teníamos antes? ¿Cómo lo consideraba usted? ¿Qué análisis hacía del mismo? Muy bien. Bueno, en primer lugar, quiero destacar que yo soy una convencida que la libertad y la competencia solo beneficia al usuario. Y creo que la Constitución de Uruguay es muy clara y la base de nuestro país siempre fue la libertad, darle a los usuarios, a las personas, la posibilidad de elegir, y eso siempre beneficia a todos. ¿Por qué? Porque una vez que tenemos más opciones, quienes nos brindan esas opciones, en este caso la oferta, se tiene que esforzar más, tiene que competir. Hay otras empresas u otros prestadores que también quieren captar a esos usuarios, entonces sí o sí te tenés que esforzar, y al esforzarte yo creo que dan más opciones, das más. Uno, cuando tiene competencia, da más de uno para poder llegar al objetivo final. Y en este caso, cuando nosotros hablamos de las empresas, el objetivo es que los usuarios los elijan, entonces obviamente se tienen que esforzar para mejorar sus servicios, su oferta, estar más cerca, escuchar más. Entonces, a ver, ¿cuál era la situación que teníamos cuando llegamos al gobierno en 2020? Bueno, en lo que era Internet fija alámbrica, que es la típica fibra óptica al hogar, teníamos un prestador solo. ¿Estaba bien o estaba mal? No lo sé, era la situación que teníamos en Uruguay. En muchas cosas era muy bueno porque teníamos un buen servicio de calidad, pero por otro lado también había una realidad que la gente no tenía opciones, teníamos monopolio, y si uno veía lo que eran los precios de nuestro país comparado con otros países, estábamos caros. Esa es la realidad. Había una demanda por parte de los diversos cableoperadores que brindan servicios en nuestro país desde hace muchísimos años, estoy hablando del año 2008, o sea, hace muchos años que estaban demandando poder prestar también servicios. ¿Por qué? Porque era la tendencia mundial, o sea, la tendencia mundial iba hacia el lado de lo que era la convergencia. ¿Qué es la convergencia? Es que utilizando una misma infraestructura yo te puedo prestar diversos servicios, o sea, al usuario les damos más opciones, posibilidad de elegir, y quienes brindan el servicio pueden optimizar las inversiones que hacen y prestar sus servicios de mejor manera. Por diversos motivos no se había habilitado no se había dado esa solicitud, esa autorización que los diversos prestadores solicitaban desde larga data. Ahí en el año 2014 fue que se aprobó la conocida Ley de Medios, y fue el famoso artículo 56 que fue sumamente discutido, y ahí se estableció la incompatibilidad expresa entre poder prestar servicio de Internet y también servicio de telecomunicaciones. A raíz de esa incompatibilidad que se estableció por la Ley de Medios fue que se hicieron muchas acciones de inconstitucionalidad, y la Suprema Corte de Justicia fue quien dijo esto es inconstitucional. Claro, había una decisión primaria del Poder Ejecutivo, llamémosle, de bueno, esto no lo queremos permitir.
hasta la ley del 2014. Después de ahí se amparaban justamente en la norma del 2014. Lo que ocurre es que después la Suprema Corte de Justicia declara la inconstitucionalidad para el primer presentado, en ese caso, lo que abría el camino para que luego se presentaran otros y obtuvieran el mismo fallo, digamos, ¿no? Exactamente. ¿Y por qué la Suprema Corte de Justicia dijo esto es inconstitucional? ¿Por qué? Porque si uno va a nuestra Constitución, la base es la libertad, la prohibición es la excepción, y el artículo 85, numeral 17 de nuestra Constitución establece claramente que para que haya monopolio se tiene que aprobar en la Asamblea General con mayorías especiales, y no era el caso. Por otra parte, nuestra Constitución, en reiterados artículos como es el 7, el 10 y el 36, claramente establece lo que es la libertad de trabajo, la libertad de industria. Y si uno va a limitar estos derechos, esta libertad que tienen los usuarios, las empresas y demás, los prestadores, quienes quieren trabajar, tiene que haber razones de interés general que lo justifiquen, ¿verdad? Si voy a hacer una ley que va a limitar, y si voy a hacer un monopolio, aún más, necesito mayorías especiales. Bueno, en este caso no se había dado eso, la Suprema Corte de Justicia entendió que no había razones de interés general que justificaran limitar esta libertad de empresa, esta libertad de industria, de que la gente pudiera trabajar y ofrecer más servicios. Y ahí salieron las primeras 5 sentencias de inconstitucionalidad. Y salió en el año 2016, se dan cuenta que pasó muchos años después. Después del 2016, aquellas empresas que habían conseguido ese fallo de la Suprema Corte de Justicia volvieron a pedir que las dejaran prestar el servicio y les volvieron a decir o no les respondieron o les terminaron respondiendo más adelante que no. Cuando fue el cambio de la administración, se intentó modificar directamente este artículo 56, habilitando que pudieran, prestando atención o atendiendo lo que la Suprema Corte de Justicia lo había dicho y también la demanda de los prestadores, dijo vamos a modificar esto y que todos lo puedan prestar. Hubo diversas discusiones, no se llegó a un acuerdo en la primera instancia, y fue que salieron las primeras 5 autorizaciones, que fueron las 5 primeras empresas que fueron autorizadas a prestar este servicio. Esto fue en el año 2022, y a raíz de eso llevó a que la coalición se pusiera de acuerdo en modificar finalmente este artículo 56 y se abriera esa posibilidad de poder prestar este tipo de servicios a todos los cable operadores que tenían autorizaciones locales. A raíz de eso, empezó otra etapa bien importante, que fue, las autorizaciones. Actualmente el Poder Ejecutivo ya lleva más de 50 empresas autorizadas, y una vez que se autorizan, obviamente las empresas no es que de un día para el otro prenden la llave y empiezan a prestar el servicio, sino que tienen que desarrollar toda la infraestructura de lo que es la fibra óptica. El informe de la URSEC presentado días pasados dice que hasta septiembre de 2024 se han presentado ante el Ejecutivo alrededor de 80 solicitudes de licencias de clase B, habiéndose otorgado en el orden de las 50 autorizaciones. Exactamente, es un tema de trámite administrativo, tienen que cumplir determinadas formalidades y a medida que van cumpliendo van saliendo, pero lleva su trámite. Y de esas que están autorizadas, 8 son actualmente las habilitadas. ¿Qué significa? Que prendieron efectivamente la llave. Y eso nos permitió a nosotros, como usuarios, empezar a ver más opciones en lo que era la oferta de este servicio. Y nosotros, como reguladores, por supuesto que siempre estamos monitoreando, analizando y estudiando qué pasa en el mercado. Y eso nos permitió ver que ya empezábamos a ver más opciones de prestaciones de servicios, más ofertas, había diferenciación, por ejemplo, entre las empresas buscando captar a las personas como clientes o incluso retenerlas, y esta diferencia de las empresas hacer esfuerzos por captar nuevos clientes o retener los clientes, ya lleva a que las empresas se esfuercen un poquito más para brindar mejores opciones a los usuarios. Entonces, yo siempre destaco esto. ¿Quiénes nos beneficiamos? Nos beneficiamos todos los usuarios. Y nosotros como regulador, para nosotros esto es buenísimo. ¿Por qué? Porque en Uruguay las actividades de telecomunicaciones se prestan atendiendo determinados principios. ¿Y cuáles son esos principios? Sin duda, todo lo que es la defensa del usuario, darle la libertad y las posibilidades de elegir, promover y defender las competencias, más allá de lo que son los monopolios que por ley se puedan establecer, así como fomentar la inversión. Y vemos que en este caso también obviamente lo que es la continuidad del servicio, la calidad del mismo, etcétera. Y vemos que estos principios, así como hay otros, se pasan a cumplir o pasan a estar en el centro. Porque hoy por hoy las empresas, al tener que competir, al tener que esforzarse por estar más cerca de los usuarios, realizan inversiones, generan más puestos de trabajo de calidad, hacen mejores ofertas, bajan los precios, mejoran la oferta, así que yo creo que para los usuarios esto es algo buenísimo. Termina siendo un círculo virtuoso, digamos, para el usuario. Yo soy una convencida de que sí. Mercedes, ahora vamos a profundizar sobre el resultado del informe, pero una de las críticas que llegaba cuando se fue por este camino era si esto podía afectar o no a Antel, a los recursos
que Antel genera, que además se vuelcan para rentas generales para el Estado uruguayo. Cuando se sancionó la ley de urgente consideración y se incorporó allí, por ejemplo, la posibilidad de que se pudiera aportar el número de una compañía a la otra, quienes estaban en contra de esta medida decían que esto podía dañar finalmente a Antel. Independientemente de que se haya Antel perdido o ganado en relación a la cantidad de gente que emigró de una compañía a la otra, lo que se advierte es que los precios bajaron. ¿Usted qué advierte hoy con respecto a esto, la situación de Antel? ¿Entiende que se puede ver perjudicada o que a la postre, por competir y brindar servicios como los que vamos a ver en el informe más adelante, pueda verse beneficiada como empresa también? Yo creo que Antel se fortalece con todo esto. Como le decía al principio, cuando cualquier persona, ya sea una persona física o una persona jurídica, cuando tenés que competir, tenés que esforzarte, empezás a hacer lo que haces, tu diaria, la forma en que haces las cosas, las empezás a hacer de mejor manera, a tratar de ser más eficiente, tratar de ser más eficaz, tratar de estar más cerca de tu usuario, de tu cliente, para poder prestar tu servicio de mejor manera. Entonces yo soy una convencida de que Antel con todo esto se ha fortalecido y creo que no solo es una convicción mía, sino que creo que los números lo están mostrando. Cuando fue la portabilidad, por ejemplo, decían que íbamos a afectar muchísimo a los clientes, decían que esto era algo viejo, que a la gente no le interesaba. Y yo, como obviamente el Parlamento fue quien votó y quien dio este derecho a los usuarios, por supuesto estaban convencidos de que eso no era así. ¿Por qué? Porque se veía que en el mundo era algo que los usuarios lo valoraban, era algo que estaba bueno, que dinamizaba el mercado, y eso fue lo que nos mostró los hechos, la práctica. ¿Por qué? Porque como bien indicaste, no solo los precios bajaron un 80%, el precio del gigabyte bajó un 80% y hoy por hoy Uruguay está entre los precios del gigabyte del paquete de los más baratos, gracias a que dinamizamos el mercado. Sino que además el mercado creció. Todo el mercado creció y eso es a lo que se tiende. ¿Por qué? Porque cada vez nosotros todas las actividades que realizamos son sobre Internet, sobre datos, sobre servicios de telecomunicaciones. Y esto va a seguirse profundizando esta tendencia. Entonces lo que los usuarios necesitamos y lo que los países necesitamos empresas que sean eficaces, que sean eficientes, que presten los servicios, que tengan una buena oferta, que atienda las necesidades de las personas, que el servicio sea de calidad. Necesitamos que haya redundancia. O sea, tenemos que si falla un servicio podamos tener otra opción. Piensen que hoy por hoy cuando una empresa se va a instalar a cualquier país, no solo está pensando en los servicios que va a brindar en ese país, sino que va a brindar de ese país al mundo y para eso necesita una buena infraestructura y unas buenas redes de telecomunicaciones. Entonces, Antel no solo se vio beneficiada, sino que se vio fortalecida y se va a seguir fortaleciendo con todo lo que es este impulso de desarrollo en el cual está el país caminando y en el que todas las personas nos estamos viendo beneficiadas. Entonces, nos vimos beneficiadas con la portabilidad numérica y nos estamos viendo beneficiados ahora con todo lo que es la banda ancha fija alámbrica y también lo estamos viendo con lo que es el complemento de tecnologías, porque también hay nuevas tecnologías que se van desarrollando, como lo hacen algunas empresas a través de satélites no geoestacionarios, y eso ayuda a que el país pueda llegar a cubrir la demanda, o sea, las necesidades que tenemos los usuarios en el 100% del territorio. Estamos hablando de Starlink, digamos, para tal vez el oyente no Starlink es un ejemplo, pero también está Kuiper de Amazon, que también brinda sus servicios y compite con Starlink, y también hay cada vez más empresas que empiezan a brindar estos servicios de conectividad a través de diversas tecnologías. Y eso es lo que beneficia y hace posible a que las personas, ya sea que estén en una zona rural o estén en una zona remota, puedan tener un servicio de calidad y puedan estar conectadas y no se tengan que trasladar a la ciudad, a una capital o a una zona donde tengan más conectividad. Porque obviamente el hecho de poder estar conectados en cualquier parte del país nos beneficia, nos da más libertad, nos da más derechos, nos habilita a poder estudiar, a trabajar, a acceder a telemedicina. Pero los ejemplos son múltiples y solo son beneficiosos para las personas. Y nosotros, además, de esa forma podemos luchar contra lo que son las diversas brechas que tenemos. Porque cuando hablamos de brechas, en lo que es el mundo digital, hay diversas. Sin duda, todo lo que es la conectividad de calidad, que tenemos que trabajar para que haya una conectividad universal de calidad, que las personas puedan tener una buena conectividad independientemente de dónde están. La segunda brecha es el tema de las habilidades digitales, o sea, que todas las personas sepamos cómo usar los dispositivos, confiemos en los mismos y nos sentamos seguros a la hora de hacerlo. Ahí entra todo lo que es el mundo de la ciberseguridad, que es bien importante, y el tema de la educación.
que es fundamental. Por otro lado, los usos que hacemos de la tecnología. Si uno ve lo que es la usabilidad, por supuesto, la mayor parte de la población de repente lo usa para las redes sociales, pero hay un montón de servicios a los que la población puede acceder a través de la conectividad, como puede ser la educación, como puede ser el trabajo, como puede ser la mayor información, a diversas formas de entretenimiento, acceso a más cultura, acceso a medicina. Es un montón de derechos y de opciones que nos da la tecnología. Lo mismo lo vemos con lo que es las brechas de género y también los temas generacionales, que ahí hay un gran desafío en lo que es la población de repente que no son nativos digitales, que no se criaron desde el nacimiento con la tecnología, que a veces les es más difícil ayornarse a estos nuevos desafíos. Mercedes, para ir cerrando con respecto a una presentación, digamos, de alguna manera, de lo que es el sector hoy por hoy, otra de las dudas que estaban presentes en el momento en que el Poder Ejecutivo autorizó justamente estas licencias era ¿por qué a los cableros? ¿Por qué a los cableros que ya tenían un negocio, en el caso de Montevideo, por ejemplo, millonario, los del interior es otra realidad? ¿Por qué se les autorizaba a tener otro negocio que a la vez competía contra un negocio prestado por el propio Estado y que representaba hoy el futuro de las telecomunicaciones? ¿Por qué no se autorizó nuevos jugadores en el mercado en vez de autorizarle a quien ya estaban hoy prestando otro servicio? A ver, creo que ahí tenemos varios temas relacionados. Primero, que en Uruguay tenemos, como le decía, la Constitución, la base de la libertad. Segundo, en Uruguay tenemos una ley de orden público que es de promoción y defensa de la competencia y establece que hay que la competencia, ya sea en el sector, o sea, en todos los sectores, ya sea que involucre actores públicos o actores privados. O sea, todos tenemos que competir a menos que la ley nos diga acá hay monopolio y ese monopolio está aprobado por mayorías especiales como establece la Constitución. Esa es la base. Bien, entonces, ¿por qué se autorizó a algunos y a otros no? O sea, en principio se está autorizando, o sea, lo que el Parlamento aprobó al modificar el artículo 56 de la Ley de Medios fue que aquellos cable operadores que estuvieran prestando servicios en determinadas localidades también pudieran prestar el servicio de datos. Con la misma infraestructura, estas empresas van a poder prestar los dos servicios. El servicio de TV para abonados y también el servicio de Internet al hogar. Sin duda, esto también es muy bueno para las personas. ¿Por qué? Porque, sobre todo, piénsenlo en el interior del país, que uno quiere, a la hora que tiene contrata un servicio, quiere tener también lo que es el mantenimiento, ¿verdad? Entonces, yo tengo un problema, poder llamar y que alguien me resuelva el problema, que alguien me ayude a poder estar conectado, que alguien me enseñe, que me dé seguridad, que me dé confianza. Y, por supuesto, los cable operadores tienen ese conocimiento del pueblo, de estar más cercanos a la comunidad, de saber más lo que necesitan, y eso para el pueblo también es muy importante. Yo tuve la posibilidad de recorrerme los 19 departamentos y yendo a visitar medios de comunicación, y los medios de comunicación, sobre todo, tanto en Montevideo como en el interior del país, no solo informan y demás, sino que tienen un rol muy social y muy importante en la comunidad, difundiendo lo que es la cultura, yendo más allá de no solo lo que es la comunicación. Y creo que, que era un proceso natural. Creo que si uno ve la tendencia mundial es hacia donde se ha ido, y creo que es muy bueno y que va a beneficiar a todas las personas, generando de nuevo puestos de trabajo de calidad, difundiendo más la cultura de nuestro país, ayudándonos a estar más cerca, a desarrollar diversas actividades sociales de mejor manera, y realmente estoy convencida de que va a ser un beneficio para todos. Pero ¿por qué no ir, por ejemplo, por el camino de licitar un nuevo operador para poder participar del mercado y que varios interesados pudieran presentarse? Ojo, eso no está prohibido. Y en Uruguay lo que no está prohibido se está permitido. Hay empresas que de repente no son cable operadores y lo han pedido, y en algunos casos se ha autorizado y en otros no. Por ejemplo, Starlink, que se mencionaba anteriormente, o Kuiper, son empresas que no son cable operadores y pidieron autorización para prestar el servicio por medio de satélites no geoestacionarios y han sido autorizados. Y Starlink, por ejemplo, ya está prestando el servicio a nivel país y está cubriendo justamente esas necesidades, para mí son de nicho, y también complementando lo que es la tecnología terrestre. También hay otras empresas que lo han solicitado y está en trámite el proceso, y va a depender ya del Poder Ejecutivo si lo autoriza o no lo autoriza. Para cerrar ahora sí, decíamos en el arranque del reportaje que se han recibido 80 solicitudes de licencia de clase B, habiéndose otorgado en el orden de las 50 autorizaciones hasta este momento. Con esta cantidad de licencias que ya fueron otorgados, ¿se cubre buena parte del país? ¿En qué proceso estamos con respecto a la posibilidad de que
personas en Montevideo tengan tantas opciones como las que están en Artigas, por poner un caso? Hoy, actualmente Uruguay tiene, en lo que es cobertura 4G o LTE, tenemos el entorno del 94% del país cubierto. En lo que es 3G tenemos 95% del país cubierto. 5G, ya estamos con presencia de esta tecnología en todas las capitales departamentales y en algunos pueblos y ciudades que de repente tienen más población. Y FTTH, que es fibra al hogar, hay el 95% de los hogares pasados. O sea, Uruguay tiene una muy buena infraestructura, estamos sobre una muy buena base. Pero obviamente ese 5% que nos va faltando es el más difícil de cubrir. ¿Por qué? Porque de repente son las zonas más remotas o más rurales, que es más difícil llegar. Pero yo creo que Uruguay, nosotros tenemos muchas particularidades, como es el hecho de lo que es nuestra geografía, que no tenemos accidentes geográficos, no tenemos selva, no tenemos montañas, y que eso facilita a que podamos llegar de mejor manera al 100% del país. Y yo creo, soy una convencida, que con lo que es el complemento de tecnologías y la integración, vamos a poder llegar de una mejor manera. Un tema para mí que es bien interesante es, en general los recursos siempre son escasos en cualquier rubro, entonces para mí el hecho de hacer un uso más inteligente de los recursos que tenemos, sobre todo en todo lo que es las tecnologías, el despliegue como puede ser el espectro, la fibra óptica o las diversas infraestructuras de telecomunicaciones que se necesita para poder llegar al 100%, yo creo que tenemos que buscar hacer un uso eficiente, eficaz e inteligente de estos usos, y para eso el trabajo colaborativo, integrado entre los diversos actores del sector, yo creo que es muy importante. Pero le preguntaba si, por ejemplo, hoy en Artigas una persona quiere poner FTTH y tiene hoy Antel, digamos. ¿En qué momento va a haber otros jugadores en Artigas, por ejemplo, cableras, que le puedan dar el mismo sistema, el mismo servicio? Y el trámite de los cableros que están en Artigas está en trámite también, y va a estar entre los que están saliendo las autorizaciones. O sea, va a haber nuevos jugadores en todo el país. En todo el Otra país. pregunta. Ayer estuve revisando algunos planes que presentan las cableras en Montevideo y todavía está resumido a ciertos barrios de la capital. ¿Cómo va a ir creciendo eso? Y la otra pregunta es, ¿iban a funcionar consorciadas? Habían presentado justamente un pedido para trabajar juntas en consorcio. ¿Cómo está avanzando esto? Bien, bueno, como bien decís, ya hay algunos operadores que están presentando acá en Montevideo, también hay otros en el interior del país. Las ofertas son variadas, o sea, si uno ve justamente el informe que sacó Ursec hace poquito, vemos que ya las ofertas van desde los 680 pesos más o menos hasta los 3.000 y pico, o sea, ya hay con más de 30 diversas ofertas comerciales, se va diferenciando entre lo que es la velocidad y la capacidad, en general todas son sin límite, y después lo que es la área de cobertura, como en realidad, si bien Antel no está arrendando su fibra óptica, que se ha dicho mucho que Antel está arrendando, Antel no está arrendando su fibra óptica para estos fines, lo que se hizo, que esto me interesa destacarlo, se actualizó una resolución del año 2010 que se amplió el ancho de banda o la capacidad que se ofrecía. El servicio que ofrece es lo mismo que ofrecía desde 2010, pero por lo que tengo entendido no ha ofrecido esta solución a las cableoperadoras para poder brindar este servicio. Y bueno, las operadoras están teniendo que desplegar sus propias fibra óptica, y por supuesto que eso lleva un tiempo porque hay que desarrollar obras de infraestructura que requiere permisos y todo un despliegue, importaciones de equipos, entonces hay, o sea, tenés una curva de... Una obra física a realizar, digamos. Y claro, porque tenés que importar equipos, tenés que desplegar la infraestructura, y recién ahí podés tener, obviamente en paralelo irás desarrollando tu estrategia comercial, pero por supuesto eso conlleva a que nos lleve más tiempo que el esperado poder llegar a todo el país. Claro. Todo esto que conversamos hasta ahora está redundando en una baja de precios en los planes, digamos, que ese era el objeto central del reportaje de esta mañana. Los colegas del Observador presentaron un informe el sábado en su edición de PDF, en el que se plantea el mecanismo por el cual la Ursec llegó a concluir que los precios de los planes hoy son más bajos que cuando había menos operadores en el mercado. ¿Cómo se conformó primero la paramétrica, la lectura, la forma de justamente auscultar el mercado, los planes que presentan los diferentes operadores para llegar a la conclusión de que el precio está bajando? Bien, lo primero que se hizo fue ver quiénes son los quienes están habilitados prestando el servicio, se fue a la web de cada uno, se hizo un mapeo de todos los planes que hay actualmente en el país que están siendo brindados. Ursec tiene un precio de referencia, un plan de referencia que ya está fijado hace varios años, que establece que como plan de referencia para este servicio, aquel que ronde más o menos los 1.500 pesos. Eso es lo actual. Entonces, el plan de referencia que tomaba Ursec era eso que Ursec ya tenía
determinado anteriormente. Entonces mapeamos todos los planes, teníamos ese plan de referencia que URSEC ya tenía definido y se empezó a comparar qué opciones había. Ahí lo que decía que se ven, si bien la mayoría son sin límite, se ve que lo que está variando es la velocidad de cada uno de los planes y los precios asociados. Luego la mayoría de los planes son a 1 año, hay unos que son a 2 años, se llevó a 1 año, se anualizó, se dividió entre 12 y ahí es que se pudo ver cuál era la diferencia comparando lo que era enero de 2024 a septiembre de 2024. O sea, lo que hicimos fue tratar de hacerlo comparables los distintos planes. Llegamos a tomando lo que URSEC ya había resuelto anteriormente como metodología, se anualizó para hacerlo comparable y ahí fue que nos permitió al equipo URSEC llegar a esa conclusión. Esto mostró que, según la paramétrica, entonces, en lo que va de 2024, el precio promedio pasó de 1.470 pesos a 1.372, con un descenso de 7%. A pesos corrientes sin considerar la inflación. En tanto, la misma comparación, pero en términos reales, considerando la inflación de lo que va de año, mostró que el precio promedio mensual de los planes comerciales considerados pasó de 1.470 pesos a 1.319, con una reducción del 10,3%, ¿es así? Exacto, pero vale destacar que eso fue, estamos llevándolo de nuevo al plan de referencia, pero la realidad es que hoy por hoy tenemos más de 30 planes diferentes en algunas, en general, porque obviamente Antel es el único que lo está prestando a nivel nacional con esta tecnología, los otros planes son en diversas localidades, pero vemos que hay más opciones que habilitan al usuario a poder contratar el servicio dependiendo de sus necesidades. No es lo mismo si sos una persona o 2 personas en tu casa, si sos una familia grande que consume muchos datos, que consume mucho tráfico, entonces hay mayor variedad de opciones y podés elegir algo que represente de mejor manera tus necesidades. Claro. Pero más allá de esto, y es correcta la aclaración porque depende de velocidades, de tamaños, de distancias y una serie de cosas más, pero más allá de eso, lo que nos está diciendo hoy es que el camino por el que se optó con más jugadores en el mercado, a efecto de los precios de los planes que ofrecen justamente esos jugadores, hay una reducción en el precio del servicio que el usuario paga. Hay una reducción en el precio y hay una mayor oferta que le habilita al usuario a poder elegir en algunas zonas, porque todavía hay muchos que están en trámite, poder tener mayores opciones a la hora de elegir. Entonces, de repente, en algunas zonas tenés opción de contratar un plan por un plan de en torno a 700 pesos. En otras, si tenés una casa que están todos conectados, una pyme o lo que sea, tenés planes que son mucho mayores, con mayor velocidad, mayor capacidad. Entonces, lo que decía, tenés una variedad que va de en torno de 680 pesos hasta los 3.000 pesos, dependiendo lo que es la capacidad, dependiendo la velocidad, etcétera. Y por supuesto, eso es buenísimo porque le da más libertad a las personas de poder elegir y obviamente hay una reducción en el precio y mejora la calidad. Uh-huh. Por eso estamos viendo, por ejemplo, entre otras cosas, como reguladora, no la quiero meter en camisa 11 varas, pero por ejemplo, Antel ha sacado una publicidad ahora que plantea la renovación de la fibra por 12 meses, donde ofrece un precio y un descuento, de forma de mantener el usuario para sí y no dejarlo al libre albedrío de poder elegir eventualmente en todos 12 meses otro contrato. Y eso es lo que decíamos anteriormente, cuando estamos en un proceso bien importante de apertura del mercado y se dan dos realidades. Uno, que es quien entra, que quiere captar los nuevos clientes, y 2, quien está, que quiere retener a los clientes. Entonces, en los dos casos se está viendo qué necesita el cliente, el usuario, para elegirlo, ya sea elegir renovar o elegir cambiar. Pero en ambos casos, quien se beneficia es el usuario, porque hay empresas que se están esforzando porque las elijan. Uh-huh. Esta es una primera lectura que la URSEC hace con datos, además, incluso, no digo que falten, pero sí que se van a ir profundizando con el paso del tiempo. Nosotros solo aclaramos que esto es un monitoreo constante, claro, que URSEC viene haciendo con diversos planes, con diversas etapas. Por supuesto, esto es un primer análisis, es un estudio que se va a seguir en el tiempo, de manera de poder seguir monitoreando cómo va evolucionando. Y de nuevo, esto es algo incipiente porque recién estamos empezando a ver los primeros impactos de la competencia en este mercado. Justamente en eso mismo, lo de incipiente. Es probable entonces que vayamos a ver datos que profundicen aún más esto en función de que más jugadores tengan sus licencias,
de que se nacionalice aún más la posibilidad de que compitan o no con Antel, digamos. ¿Podremos ver algo más que esto seguramente en los próximos meses? Yo estoy una convencida de que sí, porque confío en que en el corto plazo vamos a tener más jugadores, como bien decías tú, vamos a tener más nuevas ofertas y vamos a poder seguir monitoreando cómo van reaccionando los que ya están en el mercado. Y vamos haciendo el seguimiento que nos permite ir midiendo, ir evaluando y vamos a poder, y los datos nos van a permitir leer la realidad. Vuelvo un paso anterior, cuando le planteaba aquí en Montevideo que las 3 empresas de cable van a trabajar en consorcio, digamos. El hecho de que sean 3 empresas que tienen cobertura de toda la capital y que vayan a trabajar de forma consorciada, ¿no limita de alguna manera aquello que ustedes persiguen como fin, que es que haya más jugadores en el mercado, cuando en realidad va a terminar habiendo por la vía de los hechos 2? Para nosotros no, porque un consorcio no es lo mismo que una fusión, para empezar. O sea, el consorcio lo que se busca es que poder, o sea, es una administración más eficaz y eficiente de determinados recursos comunes, como puede ser eventualmente la red, como puede ser parte de los costos fijos que una empresa o una organización tiene para funcionar. Eso no significa que necesariamente vayan a funcionar con un solo nombre, tampoco, o sea, la realidad es que, o sea, estas empresas están entrando en un mercado que ya está con unas barreras de entradas muy grandes, porque quieras o no, Antel hace muchísimo, o sea, hoy por hoy Antel tiene el 99% del mercado en lo que es inalámbrico, digo, en lo que es fijo, porque vos en el fijo tenés inalámbrico y alámbrico. En lo que es alámbrico, Antel tiene el 100% del mercado, más tiene toda la infraestructura desplegada, más tiene todos los contratos. Entonces ustedes piensan que estas empresas van a entrar a un mercado que desde hace muchos años ya tiene el 100% una empresa y tiene que desplegar la red, tiene que salir a competir y, por supuesto, tenés que ser muy eficaz y muy eficiente, porque aparte, Antel, además de que ya tiene unas barreras de entrada generadas muy grandes, también es una empresa que compite muy bien, es una empresa muy buena y que ya vemos cómo está respondiendo proactivamente ante la nueva posibilidad de que las personas vayan a elegir a otros usuarios. Entonces, en realidad, yo considero que, por un lado, vamos a tener en Montevideo, actualmente, bueno, tenemos Antel, vamos a tener estas 3 empresas que están autorizadas, que hay que ver, o sea, actualmente la oferta de ellos son 3 empresas independientes, y por otro lado también tenemos otras ofertas, otras empresas que también brindan este servicio por las tecnologías. Por ejemplo, también presta el servicio al fijo de forma inalámbrica, lo presta Dedicado, también lo presta Claro, también lo presta Movistar, bueno, también lo está prestando Starlink por medios satelitales. O sea, tenemos variedad de oferta y de empresas y prestadores que brindan los servicios en Uruguay de diversas tecnologías. Así que yo creo que el mayor beneficiado en todo esto va a ser el usuario. Vamos a ser todos los uruguayos que vamos a tener más opciones, más tecnología y más desarrollo. En el cierre, como decíamos más temprano cuando se planteaba el mismo debate con respecto a la portabilidad numérica, allí había unas críticas que venían tanto desde el sector político, de la oposición, como también desde los sindicatos, cuando se hablaba de que esto perforaba de alguna manera la posición de Antel. Ahora se hace una misma crítica, hay otros componentes, pero se hace una crítica también con respecto a que la posibilidad de que nuevos operadores integren el mercado también perfora la posibilidad de Antel y que afecta de alguna manera la posición dominante que hoy tiene la empresa estatal. Desde el punto de vista sindical y político, más allá de que usted es la presidenta de la reguladora, ¿qué contesta eso? ¿Qué planteos hace cuando se le señala que este gobierno o acciones que ha tomado el gobierno vienen a perjudicar la posición dominante que tiene Antel? Yo creo que hay que tener siempre en vista lo que es el objetivo o el interés general. Yo creo que el interés general que todos tenemos que buscar es que las personas puedan acceder a más servicios de telecomunicaciones, más calidad y a menos precio. Creo que Antel, con todos estos cambios, se ve fortalecida. Yo creo que la competencia ayuda a esforzarse, a actualizarse, a responder de mejor forma, a ser más dinámico, a ser más eficaz, más eficiente. Y creo que hay que mirar cuál es el fin último, que el fin último es el interés general y que las personas puedan tener mejores servicios. Sin perjuicio de todo esto, como bien decía, con la portabilidad se dijo mucho y si uno ve los números de la portabilidad y ve los números del mercado, se ve que lo único que pasó fue que el mercado creció e incluso Antel también creció muchísimo en clientes y usuarios. Entonces todo lo que se decía que iba a pasar, no pasó.
y lo que sí pasó fue que se dinamizó el mercado, el precio bajó un 80%, el precio de gigabyte en algunos casos, se triplicó el rendimiento, creció el mercado, las personas tenemos más servicios, más calidad. A mí me pasa constantemente que yo hablo con gente de cualquier rubro, en cualquier parte del país, y te dicen, no, yo de repente tenía un plan X que siempre no llegaba a fin de mes, tenía que estar recargando y pagaba en torno de 3.000, por decir un precio. Y dice, y actualmente me pude cambiar porque como se triplicó el giga, me habilitó a poder pasarme a un precio de 500 pesos o de 800 pesos y nunca me quedo sin servicio. Entonces, la realidad es que el usuario se mejoró directamente. O sea, nosotros, el 100% del país tiene un servicio de celular. Sí. O sea, el 95% de las personas tenemos un smartphone. Y te das cuenta que eso nos baja directamente lo que es nuestra canasta básica, porque antes tenías un costo por un determinado servicio que necesitabas para estar comunicado, para estar contactado, para trabajar, para estudiar o para lo que sea, y actualmente ese mismo servicio lo tenés con más calidad, nunca te quedás sin saldo básicamente, o depende del plan que tengas, pero estás pagando muchísimo menos. Entonces, a ver, las personas nos beneficiamos. Si ves los números de Antel, se benefició porque no solo creció en clientes, sino que además mejoró su oferta, y además, si uno ve también a lo que se reportó a rentas generales, tengo entendido que fue récord. Dentro de los promedios, efectivamente, no cayó, digamos. No, fue récord, e incluso si ves lo que es la participación en el mercado también creció. Uh-huh. Entonces, en realidad, lo que yo veo hoy es que lo que se dijo que iba a pasar no pasó, sino que pasó que hubo más beneficios para la sociedad, los usuarios estábamos más contentos, se atendió de mejor forma el interés general, y lo que decían de que el renta general se iba a ver afectado, no se vio afectado. Y por otra parte, sin perjuicio, creo que de nuevo hay que tener siempre presente cuál es el fin de las empresas públicas y la prestación de los servicios cuando estamos hablando de servicios que hoy por hoy son fundamentales para el desarrollo social, cultural, económico de todos los países y de todas las sociedades. Ahora, Mendía, una última pregunta cerrando el tema pasando a otro, tiene que ver con las responsabilidades que también tiene la URSEC en el marco, por ejemplo, de la campaña electoral. Una última cosa que conocimos hace un par de semanas a través de una crónica de La Diaria tenía que ver con que la URSEC iba a ser también reguladora, reguladora, por lo menos conocedora de lo que los canales de televisión le cobran a las campañas electorales de los partidos políticos, digamos. Y además también, por ejemplo, cuando surgió una controversia con respecto a la duración de la publicidad de un candidato, a la URSEC se le pedía las grabaciones y demás. La URSEC hoy tiene el personal, las dimensiones como para hacer todo lo que la ley le plantea y le exige, por ejemplo, con respecto al tema del control de campañas electorales, por ejemplo. Bueno, eso es un tema nuevo. Yo quiero destacar que nosotros en el 2020, a raíz de la LUC, que pasamos a ser un servicio descentralizado, desde entonces la realidad es que hemos tenido constantemente nuevas competencias. Por ejemplo, empezamos a ayudar en lo que es el control del 911, tuvimos que hacer todo lo que fue vinculado a la implementación y todo lo que es la diaria de la portabilidad numérica, todo lo que es el registro No Llame, que es un volumen importantísimo, tenemos más de 300.000 personas inscriptas, más un montón de denuncias. También nos hacemos cargo de todo lo que es defensa del consumidor, de los clientes de telecomunicaciones, que antes lo llevaba adelante desde el MEF y actualmente lo hacemos nosotros. También todo el control de piratería. O sea, hay un montón de competencias nuevas que se nos han ido agregando. Por supuesto, nosotros procuramos cada instancia que tenemos anual del presupuesto hacer mención a la necesidad de que necesitamos más recursos. ¿Por qué? Porque, por supuesto, nosotros es un área que es muy técnica, que se aprende en la práctica, claro. Lo aprendes en la cancha. Esto no lo enseñan en ninguna universidad ni en ninguna escuela. O sea, tenés que estar acá y aprender porque son temas muy, muy específicos, como es todo lo vinculado al espectro radioeléctrico. Y bueno, nosotros, la realidad, yo creo que estamos pudiendo cumplir con todos los nuevos cometidos que tenemos porque tenemos un gran equipo que tiene la camiseta bien puesta y estamos laburando, dejando todo en la cancha, todo el equipo. Y yo creo que por eso estamos pudiendo cumplir. Sin duda ahora, con la modificación que se hizo con la ley de financiamiento de los partidos políticos, que es la ley 20.292, también a URSEC se le agregan más competencias vinculadas con lo que es un control previo y control a posteriori. Por supuesto, para nosotros es un nuevo desafío que tenemos que afrontar y creo que lo vamos a afrontar como afrontamos todos los anteriores desafíos que tuvimos y que lo pudimos hacer con éxito. ¿Cómo hacemos nosotros siempre? Tratamos de trabajar de forma colaborativa
con el sector. O sea, sin duda nos apoyamos mucho en nuestro equipo, en tecnología y dialogando y trabajando de forma colaborativa con todos los medios y con todos nuestros agentes regulados. Ahora, por ejemplo, la semana pasada firmamos un acuerdo justamente de colaboración con la Corte Electoral y con el Tribunal de Cuentas para que cada uno, dentro de lo que es su ámbito de competencia, contribuir para que se pueda cumplir con el fin que establece la norma. Pero, por supuesto, para nosotros es un desafío nuevo y ya nos hemos puesto en comunicación con los diversos medios de comunicación pidiéndoles que nos faciliten la información y nosotros por nuestra parte también buscaremos apoyo interno, así como también de repente tercerizar determinadas tareas para poder cumplir con lo que la ley nos dispone. La última, y esta es de carácter personal. Usted que venía del mundo privado, del sector privado, telecomunicaciones, ¿cómo se adaptó al mundo público? Porque por lo que conocemos y gente como hemos hablado para conocer su perfil, todos la reconocen como una persona muy ejecutiva. Y el sector público muchas veces le pone un límite a esa celeridad que se trae desde el mundo privado. ¿Cómo se ha adaptado en estos 4 años de gestión? Mira, la verdad que yo soy una agradecida con la oportunidad que me dieron, porque si bien, como bien decís, yo siempre trabajé en el sector privado y siempre estudié mucho, porque aparte trabajo toda la oportunidad, la gracia y la confianza que me dieron de poder trabajar también en la Universidad de Montevideo. Soy profesora y también soy directora académica del posgrado de Transformación Digital y el Derecho. Y la realidad es que, a ver, sin duda el sector público es bien diferente al sector privado, hay muchos desafíos, pero creo que es una bendición que me dieron de poder tener la oportunidad y la confianza de poder trabajar en este sector, en la URSEC, que a mí me encanta mi trabajo, me encanta mi equipo, y yo creo que hemos podido hacer todo lo que hemos podido hacer con éxito gracias al gran equipo que tenemos, que se han puesto la camiseta, me han ayudado en todo, y también todos los actores regulados, si bien, por supuesto, de nuestro acierto o desacierto, creo que todos saben que estamos tratando de hacer las cosas bien, con transparencia, con ejecutividad, con las reglas claras. Por supuesto, no se equivoca el que no hace nada, pero creo que todos saben que estamos tratando de dejar todo en la cancha y siendo imparciales, siendo transparentes y tratando de cumplir con lo que la norma establece, que para cualquier actor tener seguridad, tener transparencia, saber que podés levantar el teléfono y hablar con alguien del otro lado, que te va a tratar de ayudar dentro de lo que es el marco de su competencia, creo que es algo lindo, creo que es algo bueno, creo que es algo que tenemos que seguir cultivando. Y por mi parte, nuevo, yo soy una agradecida y creo que he tenido una bendición fantástica con lo que ha sido la posibilidad de trabajar acá y con mi familia y mi equipo. Mercedes Aramendía, presidenta de la URSEC, muchas gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Gracias a vos.